Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Ejecutiva Federal la amable invitación a poder estar con vosotros. Ya que lo han hecho referencia a Santos y Paco, no supone ningún esfuerzo, al contrario. Yo creo que es importante el que podamos estar, la Ejecutiva Confederal, en todos y en cada uno de los actos que se realizan para que podáis tener información, en la medida que podamos darosla, de información de primera mano de la situación en la que estamos atravesando, no solamente en la perspectiva de lo que reflejan los medios, de la reforma de pensiones o la anunciada reforma de negociación colectiva, sino como os iré comentando yo y sobre todo Paco en la clausura. Es decir, sabéis que el lunes por la tarde hubo Consejo Confederal. Un poco lo que planteó la Ejecutiva era una línea global de actuación ante la actual situación. Por lo tanto, me voy a alejar un poco de lo que sería exclusivamente pues la situación y la perspectiva de la negociación colectiva, aunque evidentemente la negociación colectiva es el eje central de la actual situación y la perspectiva pasa por mantener el derecho a la negociación colectiva, que es lo que en estos momentos está siendo puesto en cuestión, o más bien se le ha puesto precio en estos momentos. Hay un precio que se ha fijado en los foros internacionales y en la Unión Europea, que se le pide a España que el precio sea la negociación colectiva. Bueno, es temprano aún, son las 10 y por lo tanto vale la pena que enfoquemos, como siempre enfocamos los sindicalistas, ¿no? Las sindicalistas y los sindicalistas tenemos que ser optimistas por naturaleza. Esta es una actividad, en primer lugar, es voluntaria y, por lo tanto, esta es una actividad en que el pesimismo no sirve para nada. Es decir, para anunciar los males están otro tipo de funciones sociales, profesiones, no precisamente la de sindicalista. Os hago esto por una cuestión, es decir, estamos en una situación crítica. Es decir, si nos vamos al año pasado, creo que era por estas mismas fechas que venía yo, había nevado, teníamos la ejecutiva larga y íbamos a cerrar el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, por la tarde era. La situación era mala desde el punto de vista económico y mala desde el punto de vista del empleo. Estábamos en una situación, ya habíamos entrado en la recesión y el empleo, estábamos en el trimestre terrorífico que supuso el cuarto trimestre del 2009, ¿no? Pero ahora la situación es crítica, ¿por qué? Porque esto es como una especie de gripe que ha mutado el virus, ¿no? Es decir, esta es una crisis de carácter financiero en que en la primera fase lo que tienen que hacer los estados es ir al rescate de los que han provocado la crisis, es decir, los bancos, los fondos de inversión, fundamentalmente, y los propios estados. O sea, a mí no me gusta decir eso de los mercados porque eso es una manera de tapar todo, es como si fueran ectoplasmas, es decir, como si fueran unos seres indeterminados, es decir, son gentes muy concretas, ¿no? Es decir, cuando se ataca la deuda soberana de Portugal, la están atacando, el tercio de la deuda la ataca el Santander y el BBV. Cuando atacan la deuda soberana de España son los bancos franceses y alemanes. Es decir, que estos no son seres indeterminados. Bueno, pues en esa primera fase de rescate fundamentalmente del sistema financiero ha mutado. Es decir, el virus ha cambiado y ahora quien realmente fue el que originó la crisis es el que está marcando las pautas. ¿Y cómo lo hace? A través del bien más escaso que hay en estos momentos, ¿no? Históricamente el dinero ha sido un bien escaso, pero ahora es más escaso aún. Es decir, hoy en día el acceso al crédito para las empresas y para los particulares está prácticamente cerrado. Hay una de las causas por las que no se recupera la actividad ni el empleo, pero también para los estados. Estamos viendo la situación en la que se está entrando, es decir, que prácticamente se está estrangulando a los estados. Esta semana es por lo tanto una semana bastante trascendental, por decirlo en esos términos, si me lo permitís, y hoy se reúne el Eurogrupo. El Eurogrupo es los 17 países que compartimos la moneda,
o sea, el euro, y ahí se van a plantear posiblemente, aparte de la situación de Portugal, posiblemente nuevas medidas de ajuste. Es decir, en ese contexto, que no es nuevo, es decir, esto ya empezó el año pasado, a partir del mes de mayo, es la única manera que se puede entender, que no compartir bajo ningún concepto, la deriva que ha llevado la política económica de la Unión Europea y concretamente la de nuestro país, ¿no? Ahí se ha inscrito, bueno, el recorte salarial para el sector público, que no para los empleados públicos solos, es decir, eso fue la trampa que se hizo para desactivar una respuesta general el 8 de junio. Es decir, ha sido en actividades claramente regidas por el Estatuto de los Trabajadores. La congelación de pensiones y la reducción drástica, por no decir brutal, de la inversión. A partir de ahí ya lo vais a ver, lo hemos visto y vais a continuar. Se han ido tomando una serie de decisiones que todas tienen la misma orientación y los mismos objetivos. Es decir, es lo que se ha dado en llamar las políticas de reformas, una manera también eufemística. Esto es como lo de los mercados, son políticas de recortes. Se llame como se quiera llamar, son políticas de reformas. La reforma laboral, evidentemente, se puede plantear como se quiera, pero no es más que una política de recortes en la que los dos objetivos que planteaba el Gobierno, uno que era la creación de empleo y la otra el eufemismo compuesto que ahora ha estado en llamar reducir dualidad y segmentación en el mercado de trabajo, lo que nosotros llamamos precariedad en el empleo, pues ahora se llama así. Es verdad que son dos cosas distintas, ¿eh? Y un tercer objetivo que no estaba en la exposición de motivos de la Ley 35, que es calmar a los mercados. Pues como veis, ninguno de los tres objetivos, empezando por el que no estaba escrito, pero que era el que lo inspiraba, calmar a los mercados, pues bueno, no hace falta gastar ni un segundo. Es decir, los mercados en absoluto descontaron, al día siguiente ya habían descontado la reforma laboral. Y los otros dos en absoluto han funcionado, la creación de empleo en el 2010 y concretamente en el semestre de vigencia que tiene la reforma laboral. No ha mejorado el empleo, no por nada, es que ni esta ni ninguna reforma laboral, ni incluso la que hiciéramos nosotros, las reformas laborales no cambian la dinámica de la economía ni la dinámica del mercado de trabajo, ¿no? A todo caso, lo hacen más eficiente, menos eficiente, más justo, menos justo, pero nada más. Y luego el segundo objetivo, el de reducir la segmentación y la dualidad, pues al contrario, en los 6 meses lo que se ha aumentado, es verdad que aún es pronto, habrá que ver las tendencias, pero hay una tendencia clara, ha aumentado la temporalidad y el stock, el volumen de trabajadores con contrato indefinido ha ido disminuyendo. Bueno, pues en esa línea de reforma y recortes se inscribe la propuesta de pensiones, que ahí quiero llamaros la atención. La propuesta de pensiones no es de ahora, es la primera propuesta. Ahora va a ser un año que el Gobierno la envió a Europa. O sea, el 29 de enero del año pasado el Gobierno ya envió a Europa su propuesta de reforma, ¿no? Es decir, lo de elevar la edad legal a los 67 años y un tema que luego, pues bueno, iba a decir una palabra, pero no la quiero decir, ¿no? Es decir, que luego se desmintieron de elevar el periodo de cálculo, pero lo habían enviado a Europa con el pacto de estabilidad que tenían que hacer. Bueno, pues la reforma de pensiones, la punta del iceberg que aparece es el tema de los 67 años, que en sí ya supondría un recorte, porque si una tiene que trabajar 2 años más para cobrar la misma pensión, ya de entrada es un recorte de pensión. Pero esa es la punta del iceberg. Realmente la operación es tiene más de recorte. Por hacerlo de una manera rápida, están haciendo 4 operaciones. Desplazan la edad legal a los 67, pero suben los periodos de cotización. O sea, el actual 100%, para tener el 100% de la pensión tienes que tener, salvo los distintos coeficientes para regímenes y tal, tienes que tener 65,35. Bueno, pues
Para tener el 100% tendrías que tener 65 con 41 años. Y con 67 con 37. O sea, primera operación. Es verdad que con periodos transitorios y de carencia, pero esa sería la resultante final. La segunda operación que se hace es subir el periodo de cálculo de los 15 actuales a 20 y 25. Digo a 20 y a 25 porque en unas propuestas tienen computado 20 y en otros computan ya 25. Todo apunta que también en un régimen transitorio el final serían 25. Luego un tema muy importante, sobre todo para las personas que han tenido carreras de cotización, o sea, una vida profesional discontinua, no hay que olvidar que este es un país que a las mujeres de mi generación en los convenios colectivos les daban un premio si abandonaban el trabajo. Se daba la dote. Yo no sé si los que somos mayores hemos vivido muchas situaciones de estas, pero esto es decir, en convenios de gran importancia, como el de Telefónica, y en convenios sectoriales también. O sea, ahí de entrada ya te encuentras personas que han trabajado, se han marchado y normalmente pues al cabo de unos años han tenido que volver. Es decir, entonces hasta ahora el sistema público de la seguridad social lo que cubría eran esos periodos discontinuos que se llamaban lagunas. Bueno, pues ahora se quiere limitar las lagunas esas. Es decir, por lo tanto va a haber un grupo muy importante. En este caso, digo mujeres, también hay hombres. Por ejemplo, muchos hombres fijos discontinuos, que tienen esos periodos también en blanco, ¿no? Es decir, y, evidentemente, ya no, sin irnos atrás o actualmente los periodos continuos, también de futuro. Es decir, las carreras de los jóvenes pues, van a estar bastante complicadas, alcanzar 40 años de cotizaciones con una entrada en la actividad laboral tardía y luego, evidentemente, con precariedad en el empleo se puede producir también el efecto de la limitación del relleno de las lagunas, ¿no? Las lagunas es una cosa muy simple, es el periodo que tú no has cotizado, pero estabas como demandante de empleo, te cotizan por el mínimo interprofesional. Eso hasta ahora no estaba limitado y lo quieren limitar a 2 años, ¿no? Es decir, eso supondría que aproximadamente con las vidas laborales actuales un 20% de personas verían reducida su pensión. No es que tendría nada, sino en este caso perdería. Y luego la cuarta de las operaciones que se plantea es, en la práctica, suprimir la jubilación parcial y la jubilación anticipada. Es decir, formalmente no se expresa así, pero la manera, vamos, ya sabéis que en el decreto ley de mayo ya se le pegó un viaje muy importante, que se restringió mucho la jubilación parcial. De hecho, ahí tenemos cantidad de expedientes de regulación que habían pactado para no tener que despedir contratos de relevo y se han quedado colgados. No es posible hacerlo. Ahora lo que plantean es prácticamente hacerla inviable. Y evidentemente la anticipada va por venir de un expediente de los 61 años exactamente igual, aunque evidentemente esto afecta de manera desigual, fundamentalmente a sectores maduros, industriales y no tanto a los sectores de servicios, aunque, vamos, teóricamente nada lo impide. Bueno, por dejarlo ahí, hay más elementos, ¿no? Por dejarlo ahí. Si os dais cuenta, es decir, la operación fundamental, ¿qué pretende? No solamente recortar individualmente las pensiones, sino que el peso que nuestro sistema de pensiones y el gasto concretamente tiene en el Producto Interior Bruto disminuya. Esa es el objetivo, ¿no? Ahora estamos en torno al 8, el 9%, no llega, y las proyecciones que utilizan, que evidentemente son actos de fe, entonces como todo en la vida, hacer proyecciones, todo el mundo está legitimado para hacerlas y no hay manera de decir que una, aunque sean completamente distintas, una es mejor que la otra, sería rebajarlo en 36.000 euros en torno al año 2000, en 36.000 millones de euros. Me mareo ya con eso, ¿no? En el año 2027, y ahora
de aquí al 13 en 14.000. Esa es la mayor limitación que tiene el tema de la reforma de pensiones. Es decir, el Gobierno ha hablado de flexibilidad, de modulación, pero ahora de verdad lo que ha escrito y ha entregado en Bruselas es, en resumen, lo que os acabo de decir, que ahí no hay manera de meterle el diente a la cuestión. Eso es un tema que está ahí, que retomaré después. Y luego está la reforma de la negociación colectiva. La reforma colectiva, ahí hay dos maneras de aproximarse. Una, la que pactamos precisamente en los días de vuestro Comité Federal del año pasado, es decir, el Acuerdo para la Implementación Colectiva, que es que de manera bilateral la patronal y comisiones obreras y UGT nos comprometemos a hacer una reforma de la negociación colectiva con unos objetivos muy concretos, y la reforma que se plantea por parte del Gobierno y del Parlamento en la Ley 35. ¿Y dónde está el tema? Formalmente, si uno se va y lee, dice, oiga, pues tampoco está la diferencia. Es decir, si uno simplemente hace un análisis jurídico, dice, hombre, hay una diferencia, sí, que mientras la autonomía colectiva, sea el compromiso, el acuerdo entre los interlocutores sociales, no fija plazos, el de la reforma sí. Eso sería una parte puramente jurídica. Hay una parte, si queréis, más política y fundamentalmente económica. La reforma que se está planteando por parte del Gobierno y las distintas instituciones económicas, europeas, internacionales, por el Banco de España, tiene una finalidad, que es producir una devaluación salarial. Eso es lo que realmente se pretende. Es decir, oiga, hemos recortado los salarios a los empleados públicos, hay que recortar los salarios a los trabajadores de los sectores privados. Oye, todo el mundo sabemos que hay empresas que han pactado, y cuanto más vamos bajando hacia abajo, las hay. O sea, pero no se está hablando de eso, se está hablando de una devaluación salarial con carácter general. ¿Para qué? Pues en la medida de que no se puede devaluar la moneda, y por lo que era el instrumento que hasta ahora en las crisis se había utilizado para mejorar la situación de la competitividad de las empresas, ahora es a través del elemento salarial. ¿Cómo lo plantean? Bueno, plantean básicamente tres cuestiones que pueden parecer, porque tienen poca relación. Una es la naturaleza normativa de los convenios colectivos, cambiarla, que pase a tener naturaleza contractual. Y diréis, ¿y eso qué quiere decir? Pues una razón muy simple, que las nuevas contrataciones no se les aplican los contenidos de los convenios. Sí, eso es lo que se persigue. Es decir, oiga, hablando en plata, salarios y jornada, por lo que te ponga el contrato individual. Es verdad que esto, luego lo retomaré, tiene afortunadamente bastante más complejidad, porque la Constitución española establece que la negociación colectiva tiene fuerza vinculante. Es decir, estaríamos ante un tema que requeriría una reforma constitucional. No lo han hecho para los sucesores del príncipe, o sea, espero que no lo vayan a hacer por esto, pero aunque sea simplemente por consolarse. Esa es la primera operación. Directamente vinculada a esta está la vigencia del convenio. Pero si el convenio mantiene su naturaleza normativa, la naturaleza normativa no solamente conlleva la fuerza vinculante, la eficacia general para todos y para todas los trabajadores y empresas, sino lleva también la prórroga normativa, ¿no? La famosa ultraactividad. Y ahí es donde se plantea suprimir la ultraactividad. Otra vez, ¿qué supone? Oiga, ya no parte usted del nivel salarial, de la tabla salarial que tenía anteriormente. O sea, parte, es decir, yo puedo pactar a la baja de lo que había antes, porque el antes ya no existe, es decir, el texto ya no existe. No, la discusión está, que eso Bernardo lo conoce 1000 veces mejor que yo, entre cláusulas obligacionales, normativas. Ya no, eso se quita de en medio. Es decir, oiga, aquí partimos hacemos tabla rasa, y cuando es tabla rasa no es cierto que se parta de cero.
no se parte de nada y el cero no existe. Yo creo que es una mala explicación que hacen algunos juristas de decir que la ultraactividad supone partir de cero. Eso es falso, no se parte de cero. Simplemente se parte de los mínimos legales, pero en temas como jornadas, salarios o condiciones de trabajo que mejoren la legislación, no se parte, se puede partir por debajo. Y la tercera de las operaciones que se plantea, quizá es más llamativa, ¿no? Es decir, bueno, la reforma le ha hecho dos operaciones, reforma laboral me refiero, es decir, el tema de la flexibilidad interna, dándole a las empresas una oportunidad que hasta ahora no tenían, que es desvincularse del convenio colectivo en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad funcional, movilidad geográfica, etcétera. Hasta ahora o llegabas al acuerdo o no había nada que hacer. Ahora le abre la vía de que, en el supuesto de que no haya acuerdo, al final el empresario plantea el tema ante la autoridad laboral o ante el juzgado según la naturaleza. Es decir, por lo tanto, ya el convenio colectivo sectorial, no es que lo hagamos nosotros para calentar, esto ya lo reconoce hasta los analistas y los juristas de derecha. Es decir, este ha sido quizá el tema que más ha contentado a los neoliberales. El que más ha contentado es que se posibilita romper la negociación colectiva, ¿no? Y la otra operación, la del descuelgue salarial. Bueno, pues, ¿qué se plantea ahora? Ya eso, que son dos piezas que están ahí, que guardan relación, porque las dos tienen la misma operatividad para el empresario, que es que lo que el convenio colectivo me impone, yo me puedo salir, ahora es elevarlo a categoría general, es decir, establecer la posibilidad de que se produzca el descuelgue general. Es decir, que solamente te quedes con la tapa del convenio. Es decir, oiga, que a mí no me interesa, pues ya cuando llego al capítulo 1 y no me interesa porque estos son muchos años, yo ya me descuelgo de todo. Punto. Pero, si os dais cuenta, esa no es una reforma, eso realmente es cargarse la negociación colectiva. El lunes en el Consejo, Paco se acordará, Cándido nos daba una información muy preocupante, que es que sectores del gobierno habían llegado a barruntar, suspender la negociación colectiva. No sé si te acuerdas que lo comentó. O sea, ahora se explica por qué se hablan de estas barbaridades cuando se plantea llevar a la reformación colectiva. Insisto que son temas que afortunadamente no se van a poder plantear, porque para eso hay que cambiar nuestro ordenamiento jurídico y fundamentalmente constitucional, no se puede plantear, pero esa es un poco la pretensión que se lleva. Junto con estas reformas, hombre, hay reformas preocupantes, ¿no? Es decir, la que se ha hecho del sistema financiero, una que no conocíamos y aparece ahora de que va a afectar, la de horarios comerciales, no la conocía nadie en ese terreno y tal. Pero con esa filosofía siempre de recorte. La pregunta es, ¿y todo esto vale para algo? Pues no. Esto no vale para nada. O sea, incluso la persona más abierta a las buenas intenciones dijera, hombre, hay una justificación. Esto nos va a permitir recuperar actividad y con la actividad vendrá la creación de empleo. No. Estos son simplemente aspectos que lo único que van a conseguir son dos temas. Que nuestro país se empobrezca más, porque son reformas que van en la línea de romper la cohesión social y, por lo tanto, los elementos que ya son débiles, ya eran débiles, de redistribución, van a no a debilitarse, sino van a prácticamente a desaparecer por un lado, y si los problemas que tenemos son fundamentalmente de falta de consumo y falta de inversión, el tema del consumo, vosotros sois los mejores observadores, porque vuestros sectores, o sea, casi mejor que irse al Instituto Nacional de Estadísticas a hablar con cualquiera de vosotras o de vosotros en vuestros sectores, se sabe si la economía está funcionando o no está funcionando. Bueno, pues no va a servir y de hecho no está sirviendo. ¿Por qué? Porque ya, igual que la reforma no ha servido en los 6 meses, por lo menos la tendencia marca es que las medidas de recorte que se han planteado tampoco. La economía ha entrado en una situación de estancamiento y todo apunta que va a continuar en ese terreno.
Bueno, esas circunstancias, llegó aquí, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos subimos en un barco y nos vamos a alta mar y que la corriente nos lleve hacia donde sea. Pues no. Es decir, la responsabilidad de las organizaciones sindicales de clase, es decir, podemos hacer lo que hace el sindicalismo nacionalista, ¿no? Que lo que interesa es proteger su sigla, convoco una huelga, al día siguiente todo continúa igual, pero digo, oiga, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, y me la trae al pairo, ¿no? Es decir, o lo que hacen las organizaciones minoritarias, estas que algunos llaman antisistema. Es decir, claro, el sindicalismo de clase que representa UGT, y con eso lo verás, tiene que plantear temas sobre todo por la responsabilidad que tenemos. Es decir, lo que está en juego en estos momentos no es un tema de los próximos meses o de los próximos años, lo que está en juego es el futuro. Es decir, estamos hablando del futuro del modelo de país, del Estado social, de la cohesión social, de la justicia social, del futuro del empleo y del modelo, o del sistema, mejor dicho, de relaciones laborales. Bueno, y eso es lo que nos ha llevado a ¿qué? A hacer dos cuestiones. Una, pese a la lejanía, la distancia, yo casi diría el que estamos a las antípodas en materia de pensiones, decirle al Gobierno que queremos seguir negociando, pero decirle que para eso hay que volver a recuperar el Pacto de Toledo. Porque el diálogo social o el pacto social, el eventual pacto social o el pacto social en el pasado, siempre, exceptuando en el 2001, por las razones que ya conocéis, que la UGT no lo firmó, y que algunas están en esta reforma, por cierto, siempre ha sido complementario del pacto político. Se pretendió con el Pacto de Toledo quitarlo de la ruleta política. Esa fue la mayor contribución que hizo el gobierno socialista de Felipe González en el año 95. A mí me sorprendió en una entrevista ayer que le leí que hablaba de la reforma del año 85, como que decía que esa es la que había puesto en condiciones al sistema público de pensiones de pagar las pensiones de los que tenían 40 años en el 85 a partir del 2000, ¿no? Realmente fue la del 95 en la que consiguió que todo el arco parlamentario y fundamentalmente la oposición entrara. Bueno, pues eso es la primera cuestión que le hemos dicho al Gobierno, recupere usted este tema. Por una razón, porque es que en el Pacto de Toledo, salvo el Grupo Parlamentario Socialista, nadie ha apoyado elevar la edad legal a los 67 años. Es más, para que no quede duda, en las recomendaciones lo han expresado explícitamente. Entonces, esa es la primera de las cuestiones. Y la segunda de las cuestiones es decir, realmente lo único que está en discusión es el tema de las pensiones. Bueno, después del rollo que os estoy contando, veréis que, me imagino veros convencido de que no. Lo que nos estamos jugando es el futuro del país. Y el futuro del país no se puede dejar esto en la actual situación de agotamiento, cada uno que le llame como quiera, del actual gobierno, unas elecciones autonómicas y municipales ahí que las tenemos ya a menos de 4 meses y algo. Y lo que hemos planteado es que se haga un pacto global, un pacto político y un pacto social que tenga 4 pilares. El primero, que es el empleo. Es decir, aquí, oye, podemos hablar de pensiones, lo que sea, como no haya empleo, es decir, oye, a los jóvenes lo que les interesa es tener trabajo. Y a los parados les interesa es tener trabajo. El segundo pilar es reforzar la cohesión y, por lo tanto, el sistema público de pensiones. Y si hay que hacer sacrificios, harán. También os lo digo. O sea, seguro que nosotros estaremos en condiciones de asumir cosas que a lo mejor son algún sapo verde, pero que los sapos verdes haya un reparto de cargas y que los sapos verdes no sean para contentar a no se sabe quién y fastidiar pues, a los expulsados del mercado de trabajo ahora. O sea, la gente que se queda con 50 años que no va a volver al mercado de trabajo, pues esos van a tener un verdadero problema por el efecto del alargamiento y por el efecto de la subida del periodo de cómputo. El tema las mujeres y los jóvenes. Es decir, el segundo pilar sería el tema de las pensiones y un tercer pilar que es fundamental. Es decir, en este país se ha hablado mucho de cambiar el modelo productivo. A la verdad no se ha dado ni un solo paso
Y mientras no se den pasos en esa dirección, no vamos a salir de este hoyo en el que estamos metidos, ¿no? Y por lo tanto, que haya también una parte de ese pacto global destinado al cambio de modelo productivo, políticas industriales, políticas de servicios. Es decir, yo en esto es un tema, Paco y yo en particular, desde hace muchos años hemos hablado, que es que cuando se habla de política industrial no hay que pensar en la industria, hay que pensar en el potencial que tienen los servicios en nuestro país, concretamente el sector del turismo, ¿no? Es decir, por encima de la industria prácticamente en el peso del Producto Interior Bruto en ese terreno. Y el cuarto bloque serían los aspectos de empleo y relaciones laborales, y ahí meter en la reforma colectiva. Es decir, como veis, serían temas a tratar entre los partidos, temas a tratar de manera tripartita, gobierno, interlocutores sociales, a patronal, sindicatos, y temas a tratar bilateralmente los interlocutores sociales, como la reforma de la negociación colectiva. Esto ya se ha puesto en la ruleta, esto ya está girando, ¿eh? El gobierno ya está dirigiéndose a los grupos parlamentarios. Anoche nuestro secretario general y el secretario general de comisiones se lo plantearon al presidente de la patronal, al nuevo presidente, a Rosell. Es una pieza clave que entre la COE. Si no entra la COE, no entra el partido de la oposición, que están ahí, a ellos les viene bien, ellos saben que van a ganar y que se desgaste el resto, ¿no? Pero bueno, pues que genera un clima de ponerlos ante su propia responsabilidad. ¿Qué es que se persigue con esto? Ya los objetivos los he dicho. Hombre, también en un terreno abrir un perímetro en que los temas, las cargas se puedan repartir y sobre todo abrir una perspectiva de una cierta estabilidad y que dé una cierta confianza. Si no aquí hagas lo que hagas, imaginaos, un imposible. Los sindicatos firmamos la reforma de pensiones. La situación sigue siendo crítica. Al día siguiente, el ataque contra la deuda, y ya no es contra la deuda, ahora quienes están jodidos son los bancos. O sea, eso que decía el gobernador del Banco de España, que nuestro sistema financiero era el mejor, ahora resulta que estamos más jodidos que San Dios, ¿eh? Y si están jodidos los bancos, pues se jode, no hay crédito, como decía, ni hay crédito para el consumo ni para la inversión. Pues genera ese clima contrario. Y en eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿Esto qué supone? Esto supone dos cuestiones. Que hay aquí por delante unos 10-15 días. Yo creo que el horizonte temporal será hasta el día 25, que es el día que el Congreso de Diputados debe de votar las conclusiones del Pacto de Toledo. Si se ha generado ese clima de responsabilidad, ese clima de consenso, tendrá que expresarse ese día. Si ese día se continúa el grupo socialista diciendo lo de los 67 años y el resto, una parte del resto, o sea, el PP ha dicho que está en contra, ¿no? Es decir, el resto, ahí hay dos grupos que igual que en la reforma laboral pueden meter cuchara, o sea, los dos de la derecha nacionalista, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia, incluso podían apoyar lo del 67, es decir, el tema es ver si entre todos se genera ese tema. Por lo tanto, eso en torno a 10 días. Y también estos 10 días vamos a intentar, con la patronal, ya que tiene nuevo presidente, ver qué podemos hacer con el tema de la reforma, que evidentemente creo que todo tendréis claro que no va en absoluto en base a esas tres cuestiones que os he resumido, ¿no? Es decir, nosotros en torno a la reforma, y ahí quisiera un poco trasladaros qué es lo que estamos planteando. La primera pregunta ¿es necesaria una reforma de la negociación colectiva? Porque podríamos llegar a la conclusión de que no es necesaria, porque si lo que realmente se pretende es otra cosa. Hacer una evaluación. Hombre, más allá de eso sí que es necesario una reforma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres problemas, por resumirlo numéricamente, en la negociación colectiva. Uno es que tenemos muchísima negociación colectiva, más que nadie, ¿eh? Somos los campeones de la negociación colectiva europea. Yo cuando hablo con mis colegas, imagino que Santos o Paco, cuando vais a la internacional y les contáis el número de convenios que tenéis, se deben de quedar patidifusos, porque no hay ni un solo país europeo que tenga una cosecha anual, una añada tan grande de convenios colectivos, ¿no? Si nos vamos al registro de convenios, se consolida cada 2 años de diferencia, por 2 años de EVA, ¿no? Ahora se está consolidando el 2008.
Que el 2008 ya fue un mal año, fue una cosecha mala, porque como ya empezaba la crisis, ya empezaron convenios a bloquearse y aún hay convenios pendientes. Así todo, 5.400 y pico, pero es que el anterior eran 6.000. Simplemente que hagáis una operación y dice, ¿y cuántos trabajadores? En 2008 ya bajó, eran 11.400, 11.700, pero el anterior eran 12, vamos a hacerlo con números redondos. 6.000 convenios, 12 millones de trabajadores, es decir, que tenemos un convenio por cada 200 trabajadores. Pero hay una cosa llamativa, ¿cuántos empleados públicos hay? 2 millones y pico, porque el otro millón y pico, hasta los 3 y pico, son laborales, están en esos convenios. Pues nos faltan cerca de 2 millones de trabajadores que no tienen convenio, o sea que tenemos muchísimos convenios, pero tenemos a 2 millones de trabajadores sin convenio. O sea que tenemos una primera patología que se llama atomización de los convenios y falta de protección a los trabajadores a través de la negociación colectiva. Ese es el primer elemento que queremos resolver desde la reforma desde el punto de vista sindical. El segundo de los elementos, y aquí sí que os pido a todos que un poco tengamos las ideas claras, es decir, la estructura de la negociación colectiva no es una discusión ideológica. Para un sindicato de clase, la estructura de la negociación colectiva tiene que tener 3 principios. Un principio de dotar de igualdad de oportunidades y de derechos, o sea, por lo tanto, que la negociación colectiva también contribuya a la cohesión social. El otro, que evite la competencia desleal, o sea, que el convenio colectivo no sea un elemento de recortar derechos al de al lado, algo que históricamente se ha hecho con la negociación colectiva, es decir, cuando se habla de evaluaciones, lo que en los años 90 y un poco antes llamábamos el dumping social, pues se hace a través de la negociación colectiva, cuando se tiene reglas de mercado interior. Y el tercer elemento, mientras los 2 primeros tienen que ser más de cautela, el tercero tiene que ser más en terreno ofensivo, que es que la estructura colectiva tiene que ser un instrumento que permita adecuar los ámbitos de negociación para tener la mejor correlación de fuerzas. ¿Verdad? Porque si yo hago una estructura de negociación colectiva que a la hora de negociar, a no ser que secuestro los negociadores, no tengo ninguna correlación de fuerzas, es decir, porque estoy alejado de los centros de trabajo, porque estoy fuera de las realidades que viven los trabajadores, ¿no? Lo digo porque hay veces que tenemos unos debates ideológicos, que si solo convenios sectoriales estatales, por decir las cosas claras, que si solo provinciales o solo no sé qué. Es decir, entonces, hay que abordar la estructura con estos criterios. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues ¿quién sabe eso? Eso no se puede hacer en una norma de carácter general. Eso lo saben los actores en los sectores, las federaciones sindicales y las patronales. Por lo tanto, la estructura tiene que definirse en el ámbito del sector. ¿Por qué? Porque es que la realidad a veces, yo siempre digo una cosa, es decir, en relaciones laborales, el ser creativo normalmente en la mayoría de las actividades humanas es importante. En relaciones laborales la creatividad suele traer bastantes problemas. En cambio, en relaciones laborales vale la pena mirar hacia atrás, copiar al de al lado, porque te permite ver contrastes. Las relaciones laborales al final son relaciones humanas, y las relaciones humanas no se improvisan, y ya partes de que has pasado la prueba del éxito o del fracaso en ese terreno. Y si nos miramos así, ¿qué vemos? Pues que la negociación colectiva en unos sectores está organizada de una manera y en otros está organizada de otra manera. Y si nos seguimos analizando, vemos que la forma de organización, de estructura que tiene, obedece siempre a unas razones. Porque un sector está concentrado en grandes empresas, por lo tanto no tiene nivel intermedio, autonómico o provincial. Si está concentrado masivamente en pequeñas empresas, hace falta el nivel intermedio, autonómico o provincial. Pero ¿eso quién lo define? Los actores sectoriales. Y eso es lo que quisiéramos que en esta reforma calara. Es un tema difícil, que hay mucha gente que tiene ideas preconcebidas, que hay que quitar los provinciales. Ya lo quiso hacer Aznar en el 2001. Otros que dicen todo lo contrario,
que no tiene que haber ni un convenio sectorial estatal. Es decir, aparte de que en esa línea que os digo, si viéramos la estructura actual y alguien quisiera hacer una estructura de laboratorio, a lo que yo llamaba de creatividad, se podía crear una carajera, porque el 79% de los convenios son de empresa. Por eso que se dice que hay que hacer muchos convenios de empresa, así que tenemos más convenios de empresa que nadie, ¿eh? El 20 y tantos % son convenios provinciales y autonómicos y muy poquitos convenios sectoriales estatales. Si a alguien se le ocurriera quitar los convenios provinciales y autonómicos, fijaos la desprotección, porque eso es el número de convenios, pero es que el número de trabajadores es completamente al revés. El 60 y tantos % son provinciales y autonómicos, el 10, 11 convenios de empresa y el resto convenios sectoriales estatales. Es decir, sería la desprotección. Por eso en el tema de estructura apostamos directamente eso. Y otro tema que se está planteando dentro de, más que la estructura ya, la articulación. Se está generando un clima de que todo tiene que ir a la empresa. Bueno, dices, hombre, sí, si en la empresa donde hay que aplicar los convenios es normal, pero claro, cuando 50% de las empresas de nuestro país son de menos de 10 trabajadores, dices, hostia, ¿no será que quieren hacer lo de la comisión esa especial que nombra el empresario ya con la reforma laboral aquí exactamente igual? Es decir, dos palabras, que el convenio en la empresa no se va a aplicar, porque si hay que dejar materias abiertas en ese terreno. Por lo tanto, la articulación, ¿quién la tiene que hacer? También el sector, y el sector dirá, oiga, pues estas materias se regulan. Vosotros tenéis una buena experiencia, ¿no?, en los acuerdos marco estatales, en el ALE, bueno, y en el de bueno, aunque está ahora en pleito, pero el trabajo está hecho. Otra cosa es que los empresarios son así, que no cumplen la palabra en ese terreno, ¿no? Pero el trabajo está hecho. Es decir, de acuerdos marcos en esa cuestión. Y eso es un poco los temas. Y luego ya, por terminar, el otro tema en la reforma de la negociación colectiva, ¿cuál es? Es decir, nosotros tenemos dos tipos de problemas que llaman la atención también. Es decir, que en el ámbito superior de la empresa negociamos los sindicatos más representativos o representativos, pero en la empresa quien aplica y administra el convenio es el órgano unitario. Dice, hostia, y eso, incluso quien tiene la facultad de convocar una huelga en el ámbito de la empresa no son las secciones sindicales, es el órgano unitario. Eso es un tema que es llamativo, eso no ocurre prácticamente en ningún país. El órgano unitario en el ámbito de negociación supraempresa no tiene competencia, no tiene función. Algo habría que hacer ahí para sindicalizar, que sería también la manera de reconducir toda esta historia de las comisiones especiales de los grupos que nombra el empresario en ese terreno. Y luego, la última, hay más temas, pero la última de las cuestiones, hombre, habría que ver cómo abordamos problemas, que es verdad que sí que tiene problemas la negociación colectiva en todo lo referente a vigencia, extensiones, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, por no alargarme, eso es un tema que evidentemente no tiene que pasar por el tema de la ultraactividad que os he comentado antes, dice la patronal, porque vamos, es que no tiene ni pie ni cabeza, pero sí que hay temas, es decir, bueno, pues tenemos cerca de 2.000 convenios, que es lo que se llaman los vivientes, convenios que no se negocian, que están ahí. Bueno, es un tema más de ver esto cómo se hace, por la vía de integración de esos convenios, etcétera. Y luego el otro tema es el tema de ámbitos. No voy a entrar en el detalle, pero eso también es una cuestión, porque es llamativo, estamos fragmentando ámbitos constantemente, ¿no? Vuestra federación no es precisamente o vuestros sectores, mejor dicho, el ejemplo, pero hay otras actividades de servicios. Somos terreno de juego. Es decir, hay otras actividades de servicios que se está produciendo. Pero eso no es un tema ya de gobierno sindical, es un tema que la norma facilita esas cuestiones. La verdad que la norma no ha acabado de definir, y además no ha hecho juego. La reforma del 94, la verdad que el que preveía que hubiera acuerdos interprofesionales, es verdad que también preveía acuerdos autonómicos, que ordenaran la estructura, no se ha desarrollado. Pues habría que poner en juego todo eso. Bueno, pues todo esto son un poco las cuestiones que
que queremos abordar con el tema de negociación colectiva. Vamos a empezar ya, como os decía. Y por concluir, entonces tenemos estos 10 días para hacer el trabajo de esta hipótesis. Y pasados los 10 días, ¿qué hacer? Hombre, si la cosa funciona mejor, siendo conscientes de que va a ser un ejercicio que va a pedir esfuerzo, responsabilidad. Yo no me gustaría deciros que no va a haber, si al final se entran, no vamos a tener que hacer sacrificios, como siempre que ha habido situaciones de acuerdo. Aquellos que dicen que un acuerdo todo va de cara, yo no me creo nada, ¿no? Es decir, y menos en una situación crítica como la actual. Si esto no sale, pues si esto no sale, evidentemente, el sindicato, conjuntamente con comisiones, tendrá que retomar una dinámica de movilizaciones. Lo que hemos hecho ahora es aguantar, porque no sería muy coherente, y sobre todo por una razón, es decir, oye, porque tampoco está el ambiente, la correlación para gastar las fuerzas de los trabajadores con convocatorias, a través de convocatorias. Es decir, el objetivo, ya no el deseo, el objetivo sindical en este país debía de ser alcanzar el acuerdo. Si no, y si el Gobierno, como dice el presidente ayer en la presentación del informe económico, dice que él tirará para adelante con las reformas, con consenso, sin consenso, pues evidentemente tendrá su respuesta. Pero claro, con una diferencia, una respuesta del sindicalismo de clase no es para salvar bien la cara ante los trabajadores, como hace el sindicalismo nacionalista. Claro, nosotros si hacemos una respuesta, y las respuestas tienen nombres, las respuestas son huelga general, es para ganarla. Por eso ahora estamos administrando los temas. Habréis visto que Comisiones ha tenido también que reciclar esa impaciencia que tenía, la impaciencia que tuvo su secretario general el día 18 de diciembre, hablando ya de huelga general, antes de tiempo ha tenido que reciclarla en ese terreno. Le ha costado, pero bueno, su consejo le ha apoyado, ¿no? Exceptuando los críticos a esta propuesta, Comisiones se ha sumado completamente. Y yo ya no os pego más la vara, porque decía que, por eso os he dicho lo de optimistas, es decir, porque me imagino que a alguno le habrá sobrado lo que he dicho, no al jarro de agua fría, sino a losa. Pero también es importante tener en cuenta una cosa, si no se conoce la realidad, no se puede cambiar, Ya está. ¿Tienes tiempo para una pregunta?